el corazón lo tiene acá, ¿no, Caro? Bueno, la idea, como ustedes saben, ya le adelantamos, ya la pregunta es ¿qué pasó en la cosecha de la uva 2021? La posibilidad que hemos tenido a través del observatorio económico que tiene ACOBI es de ir relevando distintas variables. Y por lo tanto yo le quiero pedir a Eduardo Sancho, que es el presidente de ACOBI, que estuvo comandando un poco toda la investigación, que él nos abra el diálogo. Queremos ser muy concretos porque a las 7:55 tenemos que cortar. Así que bueno, vamos rápidamente al grano. Si te parece, Eduardo, sí, cómo no, empezamos adelante. nomás. Sí, queremos ser lo más puntuales posible. Bueno, primero el brindis, pero que si no se lo toman ahora, se lo tomen después, ningún problema. Pero salud, gracias por estar todos presentes. Nosotros hemos puesto unas costillitas ya para después seguir la celebración, así que ya están en el fuego. Bueno, primero muchísimas gracias por acompañarnos. También nos acompañan varios del Consejo de ACOBI, así que también muchísimas gracias a los dirigentes de ACOBI que están presentes. La idea es hacerlo esto lo más resumido posible para después darles preguntas. Queremos no tomarle más de total, la idea sería 45 minutos como máximo. Nosotros trataremos de expresarnos en 30 minutos y después pasar a las preguntas. Así que la idea, la parte nuestra, es hacerla lo más resumido posible. Vamos a tocar dos temas fundamentalmente. Por supuesto, después estamos dispuestos a todas las preguntas que quieran. El primer tema es todo este estudio que hemos hecho sobre la cosecha, los distintos costos, que lo va a explicar un poco Nico y Luciano, la parte técnica, más o menos cuáles fueron los resultados, y después yo voy a dar un resumen de cómo vemos la terminación de la cosecha de este año y qué perspectiva vitivinícola tenemos, según a criterio nuestro, por supuesto, a este año 2021. Así que bueno, para ser rápido, Nico. Bueno, buenas noches a todos. Sumándome a la palabra del presidente, agradecer la presencia de todos en este formato virtual que cuesta, pero bueno, un poco el sencillo gesto de llevarles la botella de vino es que a la distancia podamos mantener la esencia y girar todo en pos de lo que nuestros pequeños y medianos productores, el esfuerzo del año que ha podido finalizar y que ahora con la tranquilidad de tener la cosecha adentro, verdaderamente es un motivo ya que justifica el brindis. Más allá de los números que por eso no hemos acompañado con la comida, para que no cayeran mal, pero sí podamos brindar con nuestros vinos. Avanzando en este sentido y dándole el paso después al licenciado Andino, en lo que hemos hecho en este informe que ustedes conocen, porque lo repetimos hace varios años, que es determinar cómo ha estado el costo de la cosecha para las distintas variedades y los modelos que son cosecha manual, cosecha asistida y mecánica. En esta oportunidad hemos incorporado a las variables de análisis los varietales. Ustedes saben que siempre nosotros hacíamos el análisis del vino tinto común y el vino blanco común, y ahora hemos incorporado el vino Malbec de zona este, vino Malbec del Valle de Uco y el vino Chardonnay. Entonces, esto nos da una verdadera amplitud de toda la provincia de Mendoza, teniendo en cuenta las distintas realidades, las distintas zonas y obviamente las características propias. En función de esto, ustedes ya han recibido el informe, han podido verlo, analizarlo, más allá de que está esta instancia de preguntas técnicas y lo que ustedes crean conveniente. Vamos a tratar de sintetizar dónde han estado las principales conclusiones que hemos podido abordar, con la idea también de nutrirlas con su visión, porque ustedes son especialistas también en el ámbito vitivinícola, hablan con muchos referentes, entonces es importante este feedback de ustedes en función de lo que han estado observando. A modo de conclusión de parte mía, para darle avance a lo técnico, vemos que ha sido una cosecha, obviamente con los números finales del INB, que ahora justamente hoy salió el parte de la última semana, que ha aumentado respecto a la estimación,
estábamos teniendo un 7% más respecto de lo que se había hecho, y esto equivale también a un fuerte impacto en el sentido de los quintales que se incorporan, pero con la característica también, no solamente de esto, sino de que ha sido un año donde el año pasado la pandemia nos agarró al final de la cosecha, y este año tuvimos todo un desafío que fue adaptarnos a comenzar una cosecha con pandemia. Esto generó un trabajo importante desde las cámaras, con el gobierno provincial, para poder establecer los protocolos de cosecha, adecuarlos a la realidad productiva, tratar de poder anticiparnos a la problemática de los cosechadores de otras provincias que tienen una injerencia importante en el volumen de 19.000 trabajadores que levantan la cosecha de Mendoza, y también cómo podíamos lograr esta cosecha sin ningún tipo de contagio, ni afectar ni a los cosechadores, ni a los productores, ni a la sociedad en general, que creo que ha sido positivo, porque no ha habido, por lo menos desde nuestro sector, una situación de complejidad en materia de contagio. Se ha podido desarrollar la cosecha con normalidad. Obviamente, esto ha generado la falta de mano de obra y obviamente los valores que vamos a escuchar a continuación en materia de costos de cosecha y principalmente la situación del trabajo que ha sido bastante compleja. Así que, Luciano, si te parece, avanzamos en esta instancia del informe. Muchas gracias. Bueno, como decía Nico, un poco es mostrar los resultados de este nuevo informe que hemos hecho de costo de cosecha. En este caso tenemos 5 escenarios, 3 más que el año pasado. Un poco explicar cómo está constituido, un poco los supuestos, para que se enmarque un poco cómo se maneja y cómo son los sistemas que estamos analizando. Analizamos 3 sistemas: manual, asistida y mecánica. El sistema de cosecha manual es el sistema conocido por todos, donde tenemos una gran importancia de la mano de obra, la presencia de un cuadrillero, costos de flete y costos de corresponsabilidad gremial, como costos de cargas patronales. Luego tenemos un escenario de cosecha asistida que está adaptado a parral. Estamos hablando de un escenario donde se utilizan bines que se dejan dentro del parral. Tenemos un tractor que va, los busca con una uña, los lleva, y con un elevador volcador estático se vuelcan al camión, con los costos que acarrea eso, con una menor necesidad de mano de obra en ese sentido. Y la cosecha mecánica, que estamos hablando de el alquiler de una cosechadora, con los costos de flete y costos de reposición de madera por el mismo trabajo de la máquina. Teniendo en cuenta eso, tenemos estos 5 escenarios, 2 de uva común y 3 de uva varietales. Tenemos una diferenciación entre uva Malbec de mayor rendimiento y una de menor rendimiento asimilable al Valle de Uco, y por lo tanto pasamos un poco a ver lo que son los resultados. En el caso del escenario de uva tinta común, lo que tenemos son estos 3 escenarios de manual, asistida y mecánica, donde el valor que está en negrita es el costo por quintal de la cosecha manual de uva tinta común, en este caso 321 pesos por quintal, y lo que vemos en este caso, en este escenario de esta uva, es que es la conveniencia del sistema asistido, del sistema de cosecha asistida por encima, conveniencia económica por supuesto, del sistema de cosecha asistida por sobre los demás sistemas. Luego podrán ver al costado, a la derecha, podrán ver lo que es los gráficos de distribución de costos, gráficos de torta, y luego se puede observar, esto es un poco dárselos para que ustedes lo puedan ver, lo puedan analizar junto con el informe, un poco ver lo que es el cambio, la variación del costo por quintal a medida que los rendimientos por hectárea van variando. Entonces vemos que hay un punto de quiebre donde la cosecha mecánica comienza a ser más conveniente que las demás. En este caso de la uva tinta común, es lo estimamos este año, a partir de los 220 quintales por hectárea. ¿Qué es importante marcar acá? Que se va a repetir un poco en todos los escenarios de las uvas, de las distintas variedades. El tema del crecimiento del costo de la ficha. Esto lo estamos viendo, lo vemos en el cuadro. En la primera línea estamos viendo el costo de fichas, y en la variación interanual estamos viendo un incremento en el costo de la ficha de tinta común
que estamos considerando 35 pesos para este año, que fue el precio más o menos que existía en febrero cuando hicimos el relevamiento, que es un incremento del 75%, y ese factor representa más del 50% de los costos. Entonces estamos viendo que la cosecha manual tiene un crecimiento que está en el 64%, está por encima de las estimaciones de inflación que hay actualmente. Lo mismo ocurre con la cosecha asistida, solo que con un valor nominal menor, 310 pesos por quintal, y en el caso de la mecánica vemos un crecimiento, hemos relevado que ha habido un crecimiento del 44%. Este mismo escenario se repite en todos los escenarios planteados, obviamente con distintos valores, distintas incidencias, distintos porcentajes de incidencia, pero en general lo que vemos es que la cosecha asistida es la más conveniente, ha sido la más conveniente. En el caso del Valle de Uco, la cosecha asistida prácticamente en Parral no existe, entonces hemos optado por medir dos tipos de cosecha, la manual y la mecánica, dando como una mayor conveniencia desde el punto de vista económico la cosecha manual. De nuevo, todos estos datos están en el informe, los pueden ver, los pueden analizar. Esta es una manera de presentarlo de manera más simple y visiblemente más agradable. Así que bueno, obviamente, Nico, no sé si quieres resaltar algo o pasamos a las preguntas para que directamente vayan viendo lo que nos interesa. Muchas gracias, Luciano. A modo de conclusión, lo que nosotros podemos observar es, como bien decía el licenciado, la cosecha asistida sigue siendo conveniente porque más allá de que el porcentaje desde el punto de vista económico no sea considerable, hay muchas otras variables muy difíciles de cuantificar y que hacen a que, por ejemplo, hay menos riesgos de accidentes de los cosechadores, y eso obviamente una vez que pasa en la finca, un cosechador puede tener un accidente importante y eso es un costo para el productor, más allá de la RT. El tema de tener una mejor calidad de cosecha para el cosechador, porque no tiene que estar haciendo esfuerzos de ir corriendo con el tacho al hombro para tener una mayor cantidad de tachos, sino que directamente el bin cercano le permite cosechar más cómodamente y obviamente poder también exigir mejor calidad de cosecha porque el esfuerzo es menor. Entonces ahí hay una posible negociación entre el productor y el cosechador. Y otro dato que no es menor es que con menos gente se puede levantar la misma cantidad, y esto es uno de los factores que cada vez está teniendo mayor importancia en este modelo de cosecha, porque perfectamente con una cuadrilla, como bien decía el informe, de pocas personas que se necesitarían más en la cosecha manual, puede ser de manera permanente y directamente ya el productor tener fidelizado, por decirlo de una manera, la cuadrilla de cosecha. En este sentido, creemos que es importante potenciar las líneas de financiamiento existentes del Fondo de la Transformación y aprovechar esta instancia que el gobierno va a abrir una Mendoza Activa 2, que nos parece muy interesante el modelo anterior, que se incorpore a esta segunda etapa la posibilidad de acceder a beneficios para empresas de servicios, para proyectos asociativos, especialmente destinados a este modelo como puede ser la cosecha asistida. Creemos importante que la cosecha asistida se tenga en cuenta a la hora de la corresponsabilidad gremial para que tenga un diferencial por esto mismo de ser semi-mecanizada, por decir de alguna manera, y lograr estos beneficios y disminución de costos al productor. Y por último, que no es menor, entendemos que la problemática que ha tenido esta cosecha, como decíamos al comienzo, ha sido la falta de mano de obra, y por otro lado, el problema de que los cosechadores no quieren inscribirse o que el productor les dé alta en AFIP por la pérdida de los planes sociales. Estamos viviendo una situación muy difícil de la provincia y del país en la crisis social y económica, producto de pandemia, pero también de muchos años que venimos arrastrando, y esto no puede ser un impedimento para registrar y blanquear el trabajo. Recordemos que con la corresponsabilidad gremial, el productor no especula en mantener a alguien en blanco o en negro, sino lo que verdaderamente ya lo tiene registrado y por lo tanto está haciendo el aporte por quintal y necesita que el cosechador se registre para también tener los beneficios que tiene el cosechador de obra social, ART y aportes y contribuciones. Creemos que se debe avanzar en una política donde los planes sociales sean un incentivo
y un fomento para la registración, no un impedimento, no todo lo contrario. Por eso creemos que, y vamos a estar trabajando con las otras cámaras que estamos dentro de la corresponsabilidad gremial, que haya un proyecto de ley donde se incorpore que los planes sociales para trabajos temporales o estacionales puedan ser un complemento y un incentivo al trabajo y volver a tener la cultura del trabajo que tanto caracterizó nuestra provincia y especialmente una actividad tan importante como es la cantidad de mano de obra para nuestra provincia. Ahí. Bien. ¿Ya la conexión se escucha? Sí, sí, perfecto. Perfecto, perfecto. Acá sí. perdimos la pantalla. Bueno, ahora estás. después vamos a hacer la segunda etapa de preguntas sobre los dos temas. Yo algunas conclusiones, creo que está claro lo que dijo el Nico sobre los distintos sistemas de cosecha. Ahora, primero, el título no es, digamos, la cosecha manual, la cosecha asistida es la que más conviene, sino que el título es depende de los quintales, depende del viñedo. Como dijo también Luciano, cuando se aumenta la productividad por hectárea o aumenta el tacho, por ejemplo, en propiedades de uvas más finas, entonces ahí empieza a convenir la cosecha mecánica. Y lo mismo nosotros creemos que de poco a poco se va a ir imponiendo la cosecha mecánica por una causa que es fundamental, que es la falta de mano de obra, o sea, se va a ir acentuando el tema de la falta de mano de obra los próximos años, eso creemos, y entonces esto va a ir cambiando todos los años este tipo de costos. Lo que es importante es que el productor, en base a su realidad, vea lo que más le conviene, porque como decían recién, según los quintales podemos trabajar con cosecha mecánica, o con cosecha asistida o con cosecha manual. Nosotros estamos trabajando mucho con cosecha asistida, estamos trabajando con los productores para financiamiento para el tema de BIN y tema de también carros volcadores, de forma tal de facilitar la cosecha manual. Esto creemos que sí es lo más seguro que eso funciona y es mucho mejor que la cosecha manual sin asistida. Sale más económico, menos riesgo de accidente y mucho más cómodo para el trabajador, como decía el Nico. Bueno, en la segunda parte, algunas reflexiones sobre este fin de cosecha. Ya prácticamente la cosecha ha terminado, estamos en los 22 millones de quintales. Esto pareciera un dato muy fuerte, muy importante en base al dato de pronóstico del INEB, pero lo mismo sigue siendo una cosecha, digamos, pobre, porque recordemos que la media de los últimos años, sacando estos 2 años bajos, estábamos más cerca de los 25 millones de quintales que de los 20 millones de quintales, siempre hablando a nivel nacional. Entonces, una cosecha de 22 millones de quintales no es un año de alta producción, sino más bien mediano bajo, lo podemos calificar. Por supuesto, hay que ver qué pasa en el mercado. Es difícil saber si vamos a tener excedentes o no, porque hay variables que nos mueven mucho la aguja. El salario, si el salario se recupera es un escenario, si no hay recuperación del salario es otro escenario para la viticultura. Esto es muy importante a nivel nacional. Y el tipo de cambio, diría las dos variables que nos afectan mucho. El tipo de cambio, sobre todo por la posibilidad de los graneles, que en la medida que el tipo de cambio mejora, tenemos más posibilidades de exportación. Pero así como una conclusión simple, puedo decir que es un año equilibrado. Por supuesto, si se complican las variables económicas argentinas, puede haber excedente, pero si se mueve un poco la economía, podemos estar bastante bien equilibrados. Va a depender de esas variables. No vemos un año de muchos excedentes a pesar de los 22 millones de quintales, dependiendo de las dos variables que les decía recién.
Por supuesto, la vitivinicultura tiene que luchar por algunas cosas que creemos fundamental. Estamos tratando las distintas entidades, fundamentalmente de la COVIAR, tratar de insistir, una de las negociaciones internacionales. Tenemos que avanzar en eso porque prácticamente el tipo de cambio se complica cuando tenemos aranceles bastante altos en otros países. Recordemos que por ahí España, Chile, Australia, que son nuestros competidores internacionales, están en la mayoría de los países con aranceles cero, y nosotros llegamos a algunos países con 25% de arancel sobre el producto puesto en el país de destino. Entonces, se nos saca de todo tipo de competitividad. Así que este es un aspecto clave y fundamental que estamos viendo. Lo otro, la defensa de ese equilibrio, que para nosotros se basa en dos aspectos que creemos clave, que uno es el Acuerdo Mendoza-San Juan, que nos da la posibilidad de diversificar el mosto. Recordemos que el mosto es un producto que prácticamente todo se exporta, son dólares para la Argentina, y nos permite hacer la sintonía fina. Vamos a ver el funcionamiento del Banco de Vinos. Nosotros estamos de acuerdo con el Banco de Vinos, creemos que es una herramienta central y muy importante. Por supuesto, tendremos que ver en la experiencia cuando lo empecemos a utilizar cómo funciona realmente ese Banco de Vinos. Pero estas dos herramientas se complementan totalmente, o sea, sin el Acuerdo Mendoza-San Juan el Banco de Vinos no podría existir, porque cuando tenemos excedentes grandes, que por ejemplo si no hubiéramos hecho el 20% del mosto, estaríamos con excedentes tremendos que el Banco de Vinos no podría hacer nada. O sea, el Banco de Vinos lo que puede hacer es la sintonía fina, porque bueno, quedó un poco más o un poco menos. También hay que tener en cuenta que cada vez más importante, sobre todo con la legislación nueva del Instituto desde el año pasado, la existencia separarla ya no tiene mucha importancia cuando hablamos de existencias totales. Ahora toma muchísima importancia existencia de tinto y existencia de blanco. Recordemos que ahora el Instituto exige para el vino tinto el 85% de uvas tintas. Por lo tanto, eso separa muchísimo el mercado del tinto al blanco. Entonces podemos tener un año donde tengamos mucho excedente blanco y nos falta el tinto, o al revés, que tengamos excedentes tinto y nos falta el blanco. Es la nueva problemática un poco que se nos puede presentar. Pero creemos que si el tema del mercado de la Argentina hay una pequeña recuperación, funciona el mercado de vino, puede ser un año de equilibrio de precios dentro de la viticultura, sobre todo hacia al productor. Se ha visto una baja del consumo los primeros meses, era esperable por la recuperación del precio, porque el precio de traslado se ha trasladado también al consumidor, y bueno, el consumidor vio un aumento muy importante arriba de la inflación en el vino en góndola, y esto produjo naturalmente una retracción de la demanda. Hay que ver después, cuando esto ya se estabilice, si hay una recuperación del consumo o no. Tenemos que tener en claro que es muy difícil que en los próximos meses aparezca recuperación del consumo de vino comparado con el año pasado, porque entramos a los meses que fue la cuarentena el año pasado, donde el aumento del vino fue histórico. Mes de junio, julio, son meses que el consumo de vino en la Argentina aumentó significativamente. Por lo tanto, lo más seguro que junio y julio nos den baja del consumo, pero no es tanto por el consumo de este año, sino porque en el 2020, ahí en el periodo de cuarentena y post-cuarentena, tuvimos un consumo muy importante. Bueno, para cumplir con los tiempos, estamos justamente 19:30, así que dejamos si hay algunas dudas, preguntas, tanto sobre el primer tema, sobre el segundo, o sobre otro tema, estamos totalmente abiertos. Quería nombrar a los que nos acompañan del Consejo de la Comisión Directiva.
Veo a Gustavo Arangüena, pero no veo... Está Fabián Galarraga Ahí y está Fabián. está Walter Lina. Ah, bueno, Walter, Fabián. Cooperativa de Poniente, Cooperativa Norte Mendocino, perdón, Norte Lavallino y Cooperativa Tres Porteña. Bueno, muchas gracias por acompañarnos, muchachos. De 3 oasis Ahí, perdón, antes de las productivos. preguntas, un dato que es importante también resaltar de este informe, que como bien decía Luciano, el aumento que nos están dando respecto al año pasado varía entre un 44% según la mecánica o la manual entre un 71 y un 75%, es esto que hablábamos de la faltante mano de obra, ha hecho que la ficha, por ejemplo, a nivel promedio haya aumentado un 90%. Esto tiene un impacto importante porque la mano de obra representa entre un 50 y un 60% de los costos de la cosecha. Y si hablamos también de los costos totales, estamos hablando de un 60%. O sea, el componente mano de obra para nosotros es sumamente importante y es una cuestión que debemos solucionar estructuralmente por esta experiencia que estamos teniendo. Muchas gracias, Nico. Antes Pueden tomar de vino también continuar mientras con preguntan, las... digo, no estamos tan multados. Antes de Los que continuar con las tienen preguntas y la mientras toman imagen vino... tapada, me imagino que le deben estar dando lindo, porque si no... Bueno, Muy quería bien, además muy bien. de, antes de continuar con las preguntas, también decirles que además de la comisión directiva, miembros de la comisión directiva, nos están acompañando de Jucovi. Jucovi es la Juventud Cooperativa Vitivinícola Argentina, y tenemos este año el gusto de que sea una mujer la presidenta de Jucovi, así que está con nosotros también Eli. Eliana, ¿estás por ahí? Que te vi hace un ratito. Sí, acá estoy, Laura. Buenas Elizabeth, tardes para todos. Contanos de qué cooperativa sos, así después ya les mandamos la información a cada uno. Bien, bueno, yo pertenezco a la cooperativa Productores de Junín. Ya hace varios años que estoy participando ahí, así que este año tengo el honor de asumir esta responsabilidad. Bien, y hablando de Junín y del Este, voy a dar paso a la primera pregunta de una periodista que es del Este, que tiene mucho conocimiento de esto, que es María Soledad González, que nos está en estos momentos acompañando a Diario Los Andes. La pregunta entonces es para Eduardo. ¿Qué previsión total tienen de ventas en el mercado de vinos domésticos? Nosotros estamos esperando un poco, o sea, tomando, digamos, comparación 2020 con 2021, pronóstico total. Estoy hablando de la vitivinicultura y después si quieren hablamos del caso nuestro, pero fundamentalmente la vitivinicultura argentina, estamos esperando una baja del consumo debido a lo que decíamos recién. Va a ser muy difícil tener las mismas ventas que tuvimos en la cuarentena del año pasado. Fueron meses muy importantes donde llegamos casi a más de 20 litros por habitante. Por lo tanto, si vamos a todo el año, creemos que va a haber un poco de baja. Va a depender, lo que también decíamos en la charla, de qué pase en el segundo semestre con el salario. Si hay recuperación del salario, esta merma va a ser menor. Si no hay recuperación del salario, puede ser mayor la merma del consumo. Pero no creemos que haya un factor muy fuerte. Sí, María Soledad. Sí, te escucho. No, pero la pregunta es ahí. Entiendo de la baja que estás hablando, pero ¿cuáles crees que van a ser los segmentos que más van a sufrir? Hoy muestran retracciones fuertes el tetra y el botellón. ¿Lo ven ahí o lo ven en todo en general? Mirá, justamente, a ver, si vamos al botellón más el tetra, estamos hablando, no me quisiera confundir, pero cerca del 60% del consumo de vinos. O sea, eso mueve los números totales. Cuando brindamos nosotros, saben, con este vino, bueno, esto significa el 0,5 del mercado, los helechos en el mercado total, digo, en el mercado argentino, el precio de un vino como los helechos, en total no estaba debajo del 1%. Por lo tanto, los grandes números, cuando nosotros vamos a número, no vamos a facturación, por supuesto, vamos a número, a volumen, nos afecta tremendamente lo que es tetra y botellón. En la medida que si eso baja fuerte, aunque aumente lo otro,
en el volumen total hay baja del consumo de vinos. Creo que la baja va a ser general, porque también el aumento fue general, pero se va a notar, por lo que decíamos recién, como decís vos, más en el botellón y en el tetra, dependiendo del nivel de salario. Gabriela Malicia también quiere preguntar. Gaby. Gabriela. Sí, hola. Bueno, ahí te había puesto una pregunta, los estoy escuchando mal justo ahora, no sé si ustedes me escuchan a mí. Perfecto, te nosotros escuchamos te bien. escuchamos bien. Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes. Quería consultarles, bueno, justo en relación un poco a la pregunta de Soledad, pero también en esto de que, bueno, vos comentabas, Eduardo, que la estimación de los precios de este año ha sido lo que hizo elevar muchísimo el precio en góndola de los vinos, y ahora terminamos con una cosecha que, si bien decías, obviamente no está dentro de las cosechas históricas más altas, ha mejorado bastante en relación al pronóstico. ¿Esto va a tener un impacto, sobre todo, pregunto, ¿el precio del vino tiende a bajar o se va a mantener en estos niveles? No, yo creo lo segundo, Gabriela. Creo que tiende a sostenerse, por supuesto, con las, vamos a ver qué pasa con las variables de país, en un país que se sostenga. Si hay alguna variable fuerte en el país, en el tema de salarial o en el tema dólar, nos puede afectar un poquito. Pero si las variables se mantienen, no tendría que haber bajado el precio del vino. Y en eso, si esto se produjera, bueno, para eso tenemos justamente el banco de vino. Ahí va a venir la prueba de fuego si el banco de vino actúa bien o no. Pero nosotros esperamos un sostenimiento más bien del precio si estas variables se mantienen. Siempre quiero aclarar, porque en la Argentina cambiamos mucho de un día al otro el tema económico, pero manteniendo las variables no vemos una caída significativa del precio. Hablando siempre precio versus inflación. Porque bueno, si el precio se mantiene y la inflación sigue, eso significa caída del precio. Si el vino se sostiene con la inflación, eso significa que estamos manteniendo el precio, ¿no? Matías Carretero. Me inclino a un escenario Sí. más de que el precio se va a mantener. No va a haber aumentos, pero tampoco va a haber bajas. Pregunta Matías Carretero, no sé si querés hacerla Sí, o puede la ser leo un año yo. que tengamos que usar el mercado de vinos, ¿no? El banco de vinos. Por el tema sobre todo lo que decíamos de graneles. Recuerden que aparte del tema del consumo al mercado interno, el año pasado exportamos muchos graneles. Entonces ahí también esos graneles nos hicieron que desaparecieran los excedentes, que esa es otra ventaja de este año. Entramos prácticamente sin arrastrar excedentes. Cuando tenemos un poco de excedente del año anterior y sumamos más excedentes, entonces ahí se nos complica. Este año entramos prácticamente sin excedentes. Esto también favorece. Hay 3 preguntas. Matías Carretero, buenas tardes. Nicolás, ¿podrían explicar el impacto de la equivocación del pronóstico del INB en la cosecha? Después viene Marcelo López y después Pablo Pérez Delgado. Miren, creo que esto es, más que nada, quizás el INB podría técnicamente comentar dónde ha estado la variable, pero en función de eso, es lo que comentaba recién Eduardo, de cómo afecta la cosecha este 7% más, que en definitiva las variables van a estar más que nada destinadas a la macroeconomía y al bolsillo del consumidor. Hoy día estamos teniendo los datos de inflación del INDEC, que dan del 4,1 y bueno, la verdad, un 46% acumulado es complicado en esta situación. Hay que ver cómo sigue este proceso y en función de eso las variables que se pueden llegar a dar. Entendemos que el pronóstico siempre tiene que ser lo más acertado posible y en función de eso poder tomar las mejores decisiones. Creo que también ha sido un punto favorable el porcentaje a mosto que se ha realizado, porque muchas veces el pronóstico viene acompañado de
definiciones de porcentaje que son más políticos que técnicos. En este caso se ha hecho lo que corresponde, un 25% de mosto, y eso también ha contribuido a cumplir con el acuerdo Mendoza-San Juan a la hora de disminuir los excedentes vínicos. Gracias. Vamos a dar paso a Marcelo López y después también viene de San Rafael Sergio González Ramos del diario San Rafael. Marcelo. Hola chicos, ¿cómo andan? Buenas tardes, y chicas, buenas tardes a todos, ¿cómo andan? Un par de cosas. Primero, respecto al tema de los planes asistenciales tipo asignación universal y demás, ¿hay algo ya avanzado eso en la negociación con el gobierno? Eso por un lado. Y por otro lado, Eduardo, vos sabés que me suena, a ver, yo no lo veo tan optimista el escenario que vos planteás. Digo, a partir de hoy en los números del INDEC, el vino es la estrella, 17% de aumento el mes pasado. Tenés 200 millones de litros más, ponerle que el banco te pueda sacar 50. El consumo, vos mismo lo dijiste, respecto al año pasado va a caer. Los graneles, con cómo está Europa, se ve difícil volver a repetir la perspectiva del año pasado. De hecho, los primeros 3-4 meses los mismos números del INEVEN son buenos. Digo, no soy tan optimista en el sentido que vos decís que no va a haber demasiados excedentes. Digo, no sé por dónde le entrás la vuelta, por dónde encontrar la vuelta para encontrar encontrar respuesta a ese de que no va a haber tantos excedentes que planteabas hace un rato, Eduardo. Bueno, Marcelo, si te parece, respondo a la primera parte. En esto hace bastante que venimos trabajando con lo que es el Comité de Corresponsabilidad Gremial, donde está la FIP, Seguridad Social, el sindicato, diciendo esta problemática de que los cosechadores no quieren dar el DNI para poder darles el alta. No hemos tenido respuesta, entonces lo que ahora vamos a hacer es, en principio, desarrollar y elevar una propuesta o acompañar algunas que hemos estado escuchando que se vienen dando a nivel nacional, que creemos que puede ser una solución intermedia, pero acá tiene que haber algo más estructural. O sea, la política que se debe profundizar es una política de generación de empleo y obviamente de incentivo y fomento a la incorporación de empleados registrados en el ámbito productivo. Entonces hay que ver cómo le damos la vuelta para que directamente ya sea un incentivo y una incorporación estable y no solamente poder acompañar una realidad que es muy complicada, que es la crisis que estamos viviendo, sino darle un sentido más propositivo. Marcelo, a ver, primero coincido con vos, no estoy dando un pronóstico positivo, estoy dando un pronóstico conservador, un poquito de equilibrio, digo. Y por eso dije que creo que tenemos la herramienta para mantener el precio. Primero, si tenemos excedentes no van a ser muy grandes. ¿Por qué? Porque estamos con 0 de excedentes. A ver, no es normal que la vitivinicultura termine con 0. Europa tiene una cosecha y media guardada aproximadamente. ¿Cuál es el problema argentino? El financiamiento. Acá no podemos guardar, ninguna empresa puede guardar un mes el vino porque el costo financiero se le va altísimo. Entonces, creo que la herramienta del Banco de Vinos puede actuar equilibradamente porque es un año para eso, para la sintonía fina. ¿Pueden haber excedentes? Coincido con vos que sí, si hay 2 o 3 variables que no fallan, puede haber, se cae el mercado externo. Yo te diría, nosotros estamos manteniendo en este momento el mercado a graneles, en otro tipo de vino. El año pasado fue más bien tipo de vinos básicos, este año el mercado de graneles de los vinos varietales básicos, no básico tinto, sino varietales básicos, se está moviendo. Eso también es una posibilidad concreta. Argentina tiene más presencia en el mercado de graneles que antes no la tenía. Éramos muy, aparecíamos, desaparecíamos del mercado. Quizás esta recuperación que hemos tenido de las exportaciones del 90, de la década del 90 hasta ahora, nos ha hecho también a una Argentina más conocida en el mundo del vino, que entonces ahora
también tenemos la ventaja de que está bien, es un vino un poco más caro, pero somos conocidos. Entonces, el consumidor internacional a veces busca el vino argentino y no se lo podés cambiar con el chileno, aunque sea más barato. Quiere un vino argentino, un Malbec. Un Bonarda también, ¿no? Ojo que el Bonarda empieza a hacer ruido, o sea, positivamente. Yo lo que dije, si no me corrijo, veo un año bastante equilibrado si actuamos con el Banco de Vino. El Banco de Vino que nos tiene que permitir el financiamiento de un poco de stock. Este es el tema. Debido a que no tenemos excedente el año pasado, debido a lo que decía el Nico, que hicimos el 25% de mosto, estamos equilibrados. ¿Puede haber un poco más? Sí, si se nos cae el consumo, se nos caen las exportaciones, puede haber un poco más de vino. Pero si usamos bien el instrumento del Banco de Vino, el precio a valores reales no tendría que caer. En forma importante, estamos hablando, por supuesto. Gracias, chicos. Ahora que está claro, Eduardo, gracias. No, Pablo, sí. Es una opinión, ¿no? Es una opinión. Dale. Sí. Hola, Eduardo, hola Nico, ¿cómo están? Pablo, ¿cómo te va? Bien, en la medida que fuiste respondiendo se me ocurrían más cosas para preguntarles, pero una de ellas está relacionada con esto que vos decías de los excedentes y el tema de las heladas en Europa. ¿Puede ser o no una oportunidad para los graneles, las heladas? Teniendo en cuenta lo que vos acabas de decir, Europa tiene mucho más espalda para soportar porque tiene más recursos en las bodegas. Y por otro lado, Pablo, yendo al mercado doméstico, ¿ahí? Ahí sí, ahora te escuchamos. Se fue ahora, segundo, se fue. les decía, teniendo en cuenta el mercado doméstico, ¿ustedes notan que hay mayor adhesión de pequeños productores al cooperativismo? Porque la caída de los pequeños productores que están solos es notable. Entonces, ¿hay una incorporación hacia Fecovita? ¿Hay interés en la integración o no? Bueno, la primera pregunta, Pablo, Europa. Helada fuerte en Francia y helada también fuerte en Italia, pero no en España. Y ahí el factor que no hace ruido. España es el gran competidor nuestro, es el gran exportador de graneles en el mundo, sobre todo La Mancha. O sea, siempre hay que seguir mucho a la zona de La Mancha porque es el competidor que mueve los números del mosto a nivel internacional y mueve los vinos de a granel. Esto entre nosotros, pero gran parte del vino que sale como francés, parte viene de España ese vino. ¿Puede esto afectar el mercado internacional? Creo que sí un poco. Siempre es difícil decir no, absolutamente no va a pasar nada. Yo creo que puede afectar un poco, favorecernos un poco, porque como decíamos recién, Europa trabaja con muchos stocks, entonces no se van a quedar sin vino, eso indudablemente no se quedan sin vino, este es el dato. Pero como están acostumbrados a trabajar con muchos stocks, tampoco pueden llegar a stock cercano a cero, o sea, ellos mantienen generalmente su stock. Entonces ahora podrán jugar un poquito con el stock. Pero creo que el tema Francia no va a ser que el precio, que va a faltar vino a nivel internacional, pero sí coincido que nos puede jugar un poco a favor. Y vuelvo a repetir, siempre son opiniones, totalmente me puedo confundir porque la variable son muchas, pero uno en base al olfato va viendo qué puede pasar. Con lo segundo sí, realmente cada vez se ve un acercamiento de los productores a Fecovita, sobre todo a las cooperativas. Recuerden que el productor no puede entrar directamente a Fecovita, sino que entra a las cooperativas. Tenemos ahí un problema que siempre el productor tiene que capitalizar, eso es norma de la cooperativa, o sea, tiene que capitalizar lo que pusieron los otros socios. Entonces hay productores que están dispuestos a capitalizar, por supuesto se le da, por lo menos casi todas las cooperativas dan 5 años para capitalización, que es lo máximo que permite la ley. Pero bueno, hay productores que no, que bueno, quieren seguir jugando
al riesgo mercado totalmente. Yo creo que más que la capitalización influye el fuerte individualismo, pero es algo que, como decís vos, va cambiando porque cada vez, y yo estoy convencidísimo, que es muy difícil que un pequeño y mediano productor, estoy hablando de un productor de 30 hectáreas, mediano de 20 a 30 hectáreas, le es muy difícil a ese chico o mediano productor mantenerse solo en un mercado tan inestable como la vitivinicultura argentina, donde hace un año el precio de vino estaba a 8 pesos y ahora está a 40. Entonces, bueno, tengo espalda, aprovecho 40, pero si no tengo una gran espalda, con el 8 me hundí y no veo los 40. Entonces, creo que se hace fundamental y, por ejemplo, no vayamos solamente a eso, al financiamiento, la necesidad de financiamiento. En la actividad vitivinícola uno tiene que pensar en financiamiento de largo plazo. ¿Cuál es el problema del pequeño y menor productor? Es que no puede invertir en la recuperación del viñedo. Entonces nos encontramos con viñedos de 70, 80, 100 años, que bueno, puede ser muy bueno folclóricamente, pero no se le paga esa pérdida de la producción. Entonces, si ese productor sigue con ese viñedo, no lo puede renovar, entra lo que le llamamos el círculo vicioso. Todos los años está un poco peor. Como no tiene plata, no puede invertir, al otro año está peor. ¿Cómo se rompe ese círculo? Con financiamiento a largo plazo, no con subsidio. Nosotros, siempre el sistema cooperativo, por lo menos nosotros, no nos gustan los subsidios. Sí nos gustan tener ventajas lógicas en el mundo, como financiamiento a 7, 8 años, que en la Argentina no existe directamente, no es tasas altas, no existe. No sé. Y para un productor, cuando quiere hacer una inversión de, por ejemplo, renovar ese viñedo, y bueno, no lo puede pagar en 2 años, tiene de mínimo 7, 8 años. Bueno, nosotros del sistema cooperativo estamos viendo cómo le damos esa solución. Hasta salirnos del sistema bancario, pero tenemos que dar una solución a eso, pues si no, se nos van a seguir cayendo los productores. Por una falta de inversión, y agreguémosle a eso lo tecnológico. Cada vez hay más inversión en tecnología, el productor se va quedando, no tiene recursos para invertir en tecnología y cada año se queda más. Entonces, hasta que llega el momento que se cae. Yo creo que la única posibilidad de que no se caiga es unirse en el sistema cooperativo, para el caso nuestro, y de ahí buscar las soluciones. Y creo que el sistema cooperativo puede y está dando las soluciones, no totales, pero cada vez estamos dando más soluciones. Por ejemplo, lo que hablábamos hoy día, el de la cosecha asistida. Sí, es muy fácil hablarlo, pero uno va a un producto individual y dice, sí, pero ¿cómo compro los BIN? Que lo tengo que amortizar en 7 años. No puedo amortizar los BIN en 1 año, en 2 años. En 7 años puedo amortizar los BIN. ¿Y cómo los compro? Bueno, el fondo. Sí, pero el fondo me pide a garantía. Tengo que dejar la propiedad, pues por comprar unos BIN tengo que dejar la propiedad. Bueno, el sistema cooperativo le soluciona todo eso. Por Martín, eso creemos que ese es el camino. Martín Castañaga, del Muchas Diario gracias. Ciudadano. Perdón, Laura, ahí le sumo a la respuesta a Pablo de lo que preguntaba el tema del acercamiento de los productores al sistema cooperativo. Un dato que para nosotros no es menor. De todos los quintales cosechados en el 2020, el 22% estuvo aportado por el sector cooperativo. En este sentido, si lo separamos por zonas, por ejemplo, zona norte y centro, representa el 28%. En la zona sur, el 52%. O sea, hay un volumen muy importante de la participación del cooperativismo y del acercamiento de los productores en esto que Eduardo estaba mencionando y que vos estabas consultando. Bien, gracias, Nico. De todas maneras, también repetirles que hay un interactivo encargado en la página web de ACOVI, después se lo vamos a mandar también para que puedan ir corroborando estos datos. Martín Castañaga es periodista del Diario El Ciudadano, él publicó también un informe sobre la cosecha y pregunta, frente a la vocación del gobierno de intervenir en diversos mercados, ¿cómo verían que lo haga también en la vitivinicultura, Eduardo? No, a nosotros no nos gusta la intervención del gobierno. Creo que lo que nos gusta es la fuerza solidaria de que juntándonos todos podemos salir adelante.
Creo que el gobierno lo que es importante es que nos dé reglas claras. Eso es lo que necesitamos del gobierno, reglas claras. Necesitamos que permita financiamiento a largo plazo, necesitamos que sea previsible el dólar. No es difícil trabajar si no sabemos qué va a pasar con el dólar. Cuando tenemos que hacer negocio, uno quiere exportar y no puede decir, che, 2 meses. Bueno, pero vendeme durante todo el año. Ah, no. Dentro de 4 meses no tengo ni idea qué precio va a tener el vino a valor dólar. Eso termina con caras raras al nivel internacional. Entonces, lo que queremos del Estado es las reglas claras. Eso es lo que pedimos. Las reglas económicas claras para que nosotros nos podamos mover en base a esas reglas. Sergio González Ramos de San Rafael está también ahí presente. Sergio, si le podemos abrir el micrófono. Sergio es del diario San Rafael y además de la radio y también en Cadena 3 San Rafael. Sergio. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes para todos. Bueno, lo que iba a preguntar, parte ya quedó respondido, se refiere al granel que cada vez tiene más participación en las exportaciones. ¿Cuáles son las variedades que más se reclaman, en el granel me refiero, ¿no? Si eso puede afectar la matriz productiva de Mendoza, porque digo en cuanto a las variedades, y cuáles son los destinos que más solicitan vinos a granel. Mirá, el otro día salió un artículo en uno de los periódicos, no lo puedo nombrar porque tampoco me acuerdo cuál era, pero muy interesante que decía que el producto que más se exporta a la Argentina, que está más presente en distintos países, es el vino. O sea, somos el principal en variable de cantidad de países, de todas las exportaciones argentinas, somos los que estamos en mayor cantidad de países. O sea, que eso nos da una riqueza tremenda. No somos dependientes de Brasil, no somos dependientes de Estados Unidos. Tenemos una diversidad que la tenemos que conservar muy importante, que exportamos, no sé, no tengo el dato exacto de la Argentina, pero debemos estar exportando a más de 50 países seguro, distintos. Entonces, eso está bien que dentro de esa matriz hay 7, 8 países que a lo mejor se llevan el 70%. Pero lo mismo es un dato importante. Con el tema varietal, creo que la Argentina ha hecho una transformación muy importante. Creo que lo que se está pidiendo en exportación es lo propio nuestro. O sea, nosotros es difícil, por ejemplo, el Merlot lo piden, sí, pero plantamos 100 hectáreas de Merlot y nos va a sobrar Merlot. Por desgracia arrancamos mucho Merlot, creo que teníamos que haber arrancado menos, pero cuando uno va a las variedades más fuertes, y está el Malbec en primer lugar, y empieza a jugar, como decía recién, cada vez más fuerte en la Bonarda. Torrontés todavía no tiene, se está peleando para que el Torrontés tenga más presencia, pero la verdad que los blancos a nivel internacional nos pasa igual que en el mercado nacional, no son muy fuertes cuando se va al consumo internacional los blancos. Entonces el torrontés cuesta un poco más imponerlo. Después sigue, por supuesto, también Cabernet, Syrah, pero es un poco lo que Argentina está teniendo y lo que nos está pidiendo el mercado. O sea, en los años 80 realmente nosotros teníamos una variabilidad no adaptada al mercado internacional. En este momento creo que Argentina tiene condiciones varietales que sí se adaptan al mercado internacional. ¿Laura? Eduardo, sí, ahí estamos. Perdón, Carlitos, había levantado la mano Oscar Pinco, Marcelo Bustos Herrera y Carlos Hernández. Perdón. Oscar. Bueno, Eduardo, por un lado, el año pasado hubo un boom de las exportaciones en los vinos a granel. Este año eso apunta a que no se mantenga en la misma medida, sino que baje un poco, como que hay una volatilidad en ese aspecto. Entonces, ¿eso en cuánto influye? Justamente porque habría más excedentes. Y por otro lado, seguimos con el problema cuando tenemos que ganar mercados externos
del problema país, es decir, que nuestros competidores tienen tratados de libre comercio y nosotros acá seguimos durmiendo la siesta con ese tema. ¿Cómo influye eso cuando vos tenés que competir y, no sé, con Chile, ir a entrar al mercado mexicano que nosotros tenemos que pagar el 16% y Chile paga 0%? Está fallando el audio. Está No se fallando quiere el audio. responder, Oscar, sí. A ver, Perdón, que tenía el micrófono apagado. Claro. Te quedaste sin voz. Pregunté algo que no te dejó responder. Claro, me No, es el apagaron vino, me micrófono, parece. me apagaron el micrófono. No, lo contesto corto. Totalmente de acuerdo, o sea, hay dos cosas que no se justifican en el mercado, por eso decíamos recién que pedimos al país reglas claras. ¿Cómo puede ser que la vitivinicultura tenga retenciones? Es un producto con tanto valor agregado. O sea, no sé qué exportación argentina tiene tanto valor agregado como el vino. Y el vino representa al país. Los otros productos son masivos, son totalmente productos, son commodity. Cuando va el vino, no. El vino es Argentina. Entonces es una locura que sigamos con el tema de las retenciones al vino. Sinceremos la cosa. Cuando hay productos que tienen valor agregado tremendo de mano de obra, de producto y todo para la Argentina, cuando la Argentina necesita dólares, ponen retenciones al vino. Aunque también tengamos reintegro, pero preferiría no tener, yo personalmente preferiría no tener nada, porque las retenciones las tenés que pagar inmediatamente y los reintegros andan a la cola. Entonces, el costo financiero, cuando te llegan los reintegros, ya perdiste. Entonces, eso, y lo otro, lo que vos decís vos, no podemos competir con aranceles tan altos. Si nosotros tuviéramos, más o menos, yo no pido las mismas reglas que Chile tiene otra problemática distinta a nosotros, pero negociemos aranceles. Creo que la Argentina tiene un problema que sale a negociar aranceles y quiere negociar todo. Entonces se pasa 10 años negociando y nunca termina de negociar. Yo creo que hay que negociar directamente con países, 5 productos, empecemos con 5, después agregamos 6, después agregamos 7. El vino es un producto muy posible de entrar en el mercado internacional. Por supuesto, le va a tener que dar una ventaja al otro país también, qué sé yo. Por ejemplo, México hace estos 10 años, 8 años más o menos, pedía tequila. O sea, le damos arancel 0 al vino y ustedes no arancel 0 al tequila. ¿Qué problema hay en la Argentina con el tequila? Ninguno. No, pero empezamos después con los autopartes, con los teléfonos, con el trigo, y bueno, ahí nos complicamos, entonces la negociación queda en nada. Creo que eso es lo que nos falta. Bien. Ahora, creo que estaba la mano ahora levantada de Marcelo Bustos Herrera, ¿puede ser? Marcelo. ¿Sí? ¿Me escuchan? Adelante. Perfecto. ¿Cómo les va? Buenas noches, buenas tardes, noches a la sala. A ver, a Eduardo y a Nico, esta mañana tuve la oportunidad de estar en una charla que se hizo sobre el Oesia botrana, que la impartió la gente de Iscamen. Y con mucha preocupación, insisto, plantearon de que producto de una desfinanciación, porque parece que no habían alcanzado los fondos, había regiones que se habían complicado nuevamente con Oesia, o estaban muy complicadas. Quería saber si el cooperativismo, con sus socios, habían visto o estaban viendo este resurgir de la plaga y qué opinión tienen, ¿no? Marcelo, ¿cómo estás? Mira, respecto a ese tema, obviamente, desde los datos de los ingenieros hay trampas o ciertos lugares donde se ha notado la presión de la plaga. Y esto nos llama también a una reflexión que es muy importante, por eso es muy interesante la intervención tuya. No podemos tener, en un caso como la Lobesia, políticas espasmódicas
de control, erradicación, mantenimiento, campaña mínima, porque además, primero que es plata de todos y el productor hace un aporte importante, sino que también todo lo que hagamos y que después sea menor ha sido en vano el esfuerzo anterior. No sé si me explico. Si nosotros un año se hizo una inversión importante y se logró controlar la plaga de manera considerable, y el año posterior tenemos menos fondos, ya directamente parte de lo que se puso en el año anterior perdió sentido. Entonces, en esto tiene que ser primero que estamos además en un año muy complejo porque la ley nacional, que nunca se reglamentó y que los aportes vinieron más que nada por discrecionalidad de los gobiernos, ya se finaliza la ley provincial también, que exigía el aporte provincial y de los productores, y esto es gravísimo porque nos encontramos en una situación de desamparo y de incertidumbre bastante complicada. Estamos trabajando con las demás cámaras que integramos este comité técnico de Lobesia. Hay algunos proyectos dando vuelta, donde creemos que primero tiene que haber una voluntad como política de Estado, no de gobierno, de Estado, de que se asuma a la Lobesia, donde hubo una falta de control por parte de un organismo nacional, que haya un plan y un programa de erradicación para después mantener un plan de control de la plaga. Ahora, y para eso Nico, se necesita... Sí, Marcelo. Nico, perdóname la interrupción, pero vos sabés que entre el debate que se armó, porque había diferentes actores en esa reunión, desde el sector académico, de entidades, coincidían que había, además de todo lo que vos acabas de describir, había un desmanejo por parte del productor de las responsabilidades que tenía. Es como que hicieron caso omiso a las sugerencias que le hacían del sector técnico por el Marcelo, tema ¿me puedes volver a repetir de lo los último? 2, Caso 3 omiso, vuelos. porque se cortó. ¿Caso omiso? No, te decía que habían hecho caso omiso de las sugerencias técnicas que había impartido la gente del ISCAMEN en el tema y en los programas de vuelo de la plaga. Y puntualmente señalaban la zona este, donde se había juntado este año en particular el tema de la botritis, ¿sí?, junto con el tema lobesia. Es decir, a partir de la lobesia, la incidencia de un año más húmedo había lastimado bastante la zona este, que como todos sabemos aquí, en esta sala, es el oasis del volumen nacional. Entonces digo, en ese contexto, ¿qué medidas va a tomar? Y fundamentalmente el cooperativismo. Mirá, perdón, no. Nosotros creemos y hemos tenido capacitaciones del área técnica junto con el ISCAMEN. Hay constantemente en las reuniones de ACOVI y de FECOVITA un análisis de cómo se viene dando la campaña. Hemos comunicado las zonas donde va a haber, donde tenían que ir los productores a retirar los insumos. Creo que no, por lo menos de parte nuestra, no ha habido una falta de manejo de parte del productor de lo necesario para poder hacer frente al combate con la lobesia. Es verdad que hay muchas zonas donde las fincas están abandonadas, semiabandonadas, y ustedes saben que el operativo debe hacerse de manera integral, porque que yo cure y mi vecino no lo haga, el efecto sigue siendo negativo para el combate de la plaga. Entonces, en esto es por eso que se apoyó el uso de feromonas floables a través de la aeroaplicación y otros mecanismos que son más abarcativos. Creo que no está el problema en el productor. El productor da bastante aportado, y no solamente en lo que le corresponde con la ley provincial, sino también en lo que hace en las fumigaciones y el costo que asume del tractor, de los insumos, etc. Creo que el problema está más que nada en que no hay acuerdos políticos para tener de esto una política de Estado. Porque esto se ha demostrado que cuando ha habido fondos, el impacto de la disminución de la plaga es considerable. Están las estadísticas y están los datos. Ahora, si vamos a empezar a hacer planes de mínima, como se le llama, y
yo creo que el error viene por otro lado, no por el lado del productor. Cuando ha habido, vuelvo a repetir, aportes considerables, nadie ha dicho que no se ha curado, ni mucho menos. Entonces, creo que tiene que haber una vuelta a la hora de poner el gobierno provincial junto con el gobierno nacional y con todos los legisladores, que lo venimos hablando cada vez que sale este tema de la ley provincial, de los aportes, para poder hacer frente a esto de manera integral. Y sumo otro dato que no es menor, que también la cobrabilidad de las deudas a nivel provincial no ha nacido en el sentido muy eficiente para considerar los fondos, porque hay muchas bodegas que tienen viñedos propios y que no han sido, obviamente, agentes de retención de sí mismos. Y en eso es un valor considerable que sería muy beneficioso para aportar a la campaña, como hacen muchos productores. Estamos ya casi terminando. Hay una pregunta que ha dejado Gabriela Malicia, si podrían empeorar la falta y los costos de mano de obra para la vitivinicultura, los proyectos de cultivo de cannabis en Mendoza y el apoyo que le está dando decididamente el gobierno provincial, si les parece que va a interferir en la vitivinicultura. Perdón, Laura, no entendimos bien la pregunta. La pregunta de Gabriela Malicia es si podría empeorar la falta de mano de obra o los costos para la vitivinicultura cuando los proyectos de cultivo sobre el cannabis en Mendoza empiecen a crecer con el apoyo decidido del gobierno provincial. Mirá, estas cosas creo yo, Gabriela, que no son explosivas. Nosotros tampoco vamos a hacer vamos a ir en contra, no con el caso del cannabis, de cualquier actividad, que no sea ahí bien la ley esta, cómo va a terminar. Pero nosotros no vamos a ir contra el crecimiento de Mendoza si es viable ante cualquier actividad. Si el salario mejora, creo que es bienvenido que el salario mejore. Me parece que esto va a hacer que seamos más competitivos. No podemos construir una vitivinicultura en base a la pobreza. Es decir, somos competitivos, tipo China. Yo por lo menos no quiero una China en Mendoza en el sentido de que compito porque tengo mano de obra barata. Me parece que eso es poco crecimiento para un país. Creo que la vitivinicultura tiene que crecer, y en la medida que a esa actividad o a otra se le dé posibilidades, bueno, si se le da la misma posibilidad a la vitivinicultura, creo que somos competitivos. Bien, para ser más federales, Ismael Orbelli quería hacer una pregunta. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estamos ahí, Eduardo? Desde San Rafael, realmente nosotros hablamos mucho con los productores y el sector más castigado siempre es el sector que tiene menos hectáreas y ha comprendido de alguna manera por el trabajo que se viene haciendo, que la única solución que tiene es unirse a las cooperativas. Y ha sido muy importante en esta pandemia tan complicada el aporte de las cooperativas, sobre todo de Fecovita, que ya lo tenía previsto desde antes, por lo que nos comentaban los productores, no solamente el aporte económico, el acompañamiento, sino el aporte con créditos, con productos y ayudar a bajar los costos de los precios. Y yo creo que la integración así de esa forma va avanzando. También hoy me decían que estaban muy esperanzados la gente que está relacionada con las cooperativas por el reembolso que puede venir por el aumento del precio del vino. Entonces, para Eduardo, ¿qué le decimos a esos productores? Primero, Ismael, para mí, que sigan confiando en las cooperativas, porque yo creo que, como decís vos también, esto no es una promesa, es
el cooperativismo vitivinícola está cumpliendo lo que viene, no solamente en pagar el precio más alto, Sí, en los años es lo que nosotros, me consultaban esta tarde precisamente. claro, a ver, siempre el sistema cooperativo va equilibrando precios de un año al otro. O sea, el año pasado el precio en el mercado estaba a 8 pesos y nosotros lo estábamos pagando a 12, una diferencia fuertísima. Eso se mantiene en los años donde hay crisis vitivinícola, entonces el sistema cooperativo paga más. ¿Por qué? Y porque las bodegas se quedan con más margen ahí. Entonces nos da posibilidad de nosotros vamos a pagar al productor. Los años en que aumenta el precio del vino, lo cual es bueno para toda la vitivinicultura, bueno, ahí como este año nos acercamos mucho. O sea, uno ve la historia nuestra de los últimos 10 años, diferencia de precio del mercado con lo que ha pagado Fecovita, y estamos en un promedio del 7, del 8%, arriba, siempre arriba, pues siempre pagamos arriba del mercado. Un año con crisis, eso llega hasta el 15, 18, 20% más que llegamos a pagar, como el año pasado. Un año donde el precio del vino aumenta, como este año, nosotros nos acercamos y estamos el 2 o 3% más que el mercado. O sea, eso depende también de la crisis vitivinícola. Pero como decías vos, creo que lo que nosotros vemos, y incidiendo con el concepto que te decía el productor, no es solamente precio, no alcanza al productor el precio, porque le puedo pagar un 20% más, pero si no lo ayudo con sus costos, si no lo ayudo con el financiamiento, si no lo ayudo con el problema de accidentes climáticos, ese productor tampoco sale. Entonces la obligación nuestra, y lo digo claramente, obligación, no es que lo hacemos porque somos buenos, sino que es nuestra obligación, es tratar que ese productor cobre más y ayudarlo fuertemente a que baje sus costos. Lo que hablamos al principio, esta transferencia de tecnología, que tiene que llegar al pequeño productor. ¿Cómo hacemos esa transferencia de tecnología? Con las empresas de servicio, que es la cooperativa. Por ahí un productor de 5 hectáreas no puede tener un tractor nuevo y una atomizadora para 5 hectáreas, una atomizadora nueva. Y las atomizadoras van cambiando todos los años y cada vez son más eficientes. Ahora, no puede invertir para 5 hectáreas. Bueno, ahí lo que estamos promoviendo es la empresa de servicio que junta a todos esos productores a través de la cooperativa y le da el servicio ese de tractor y atomización al menor precio posible. Entonces el productor empieza a tener tecnología con 5 hectáreas y ahí se hace competitivo. Caso de las cosechadoras mecánicas. ¿Por qué Fecovita invirtió en 3 cosechadoras mecánicas? Usted me puede decir, pero si hay cosechadoras mecánicas en Mendoza que dan servicio a terceros. Sí, pero no entran en una propiedad de 5 hectáreas esa cosechadora, porque no es ley negocio. Entonces no entran en una propiedad de 5 hectáreas. Para eso nosotros empezamos con las cosechadoras mecánicas, cuando dentro del sistema prácticamente la cosecha mecánica era 0, ya tenemos un 10% de productores que están, a pesar de los costos que estábamos diciendo recién, que ya están cosechando con cosechadora mecánica. Bueno, es una forma de darle servicio al productor para que se haga cada vez más competitivo. La última, vos que llevas muchos años en esto, nosotros lo que estamos observando en San Rafael... ¿Está diciendo viejo? No, por favor. Lo que estamos observando en San Rafael con bastante preocupación es que el productor chico tiene todavía el camino de las cooperativas, porque estamos viendo que cada día en el sector vitivinícola están apareciendo muchos fondos de inversión y en bodegas muy tradicionales de mucho volumen y de mucho prestigio. Entonces, eso va a terminar de producir un desnivel si realmente el sentido del cooperativismo no sostiene a los sectores de 20, 30 hectáreas, 5 hectáreas.
esa es una preocupación porque todos los días está sucediendo, Eduardo. Totalmente, Ismael. La principal, mañana justamente estamos en un congreso y el tema que vamos a hablar en ese congreso, que es un congreso en La Pampa sobre cooperativismo y todo, es el tema financiamiento a largo plazo. O sea, nosotros estamos, y esto lo relaciono con lo que hablábamos al principio, porque creo que es muy importante, el sistema cooperativo de Fecovita para mí, y con total humildad, es imparable. ¿Cuál es la debilidad? ¿Cuál es el talón de Aquiles nuestro? Que los productos, o sea, ¿dónde tenemos la mayor debilidad? En el productor. Si nosotros no logramos hacer competitivo ese productor, el sistema se cae. O sea, en este momento Fecovita es competitiva, las cooperativas son muy competitivas, la inversión que ha habido en las cooperativas en tecnología los últimos 15 años es tremenda. Nosotros prácticamente ya no tenemos vinos comunes en el sistema, tenemos que comprarlo afuera los vinos comunes, porque ya todas las cooperativas nos producen la mayor cantidad de vinos varietales. Entonces ha habido, ahora, ¿cuál es el problema que vemos? Es que, y este sí es una crítica a nosotros, y la estamos tratando de corregir lo antes posible, es que esa transferencia tecnológica no la hemos podido transmitir al productor. Yo creo que fundamentalmente por falta de financiamiento a largo plazo. Por eso no estamos saliendo del sistema bancario porque no confiamos ya en el sistema bancario que nos solucione este problema de largo plazo. Le voy a dar un ejemplo. Fuimos, no voy a decir cuál es el nombre de cuál presidente del Banco Central, del Banco Nación, pero fuimos a hablar con un presidente del Banco Nación hace varios años y le decimos, mirá, necesitamos financiamiento a largo plazo. Tiene que ser en dólares. Sí, estamos dispuestos en dólares, porque los productores nuestros producen motos que lo exportamos en dólares. Entonces, ese dólar no es de Fecovita, es el dólar del productor. Estamos exportando su producto. Así que pues, no tenemos problema de tomar un crédito a largo plazo en dólares. Le digo, ¿cuál es la tasa de interés? El 8%. En dólares, el 8%. Le digo, ¿pero por qué el 8%? Primero, te sobran garantías, porque la garantía no estaba en discusión, porque está la garantía de la cooperativa, la garantía de Fecovita, así que no había riesgo crediticio. Y teníamos también el de fondo los fondos de garantía también, que también se los dábamos. No, dice, el problema es el riesgo país. El Banco Nación le traslada a un pequeño productor el riesgo país. Entonces, sonamos. Ese es el problema que tenemos, que si al productor pequeño, mediano, no le damos financiamiento a largo plazo, no puede salir de la crisis. Por eso estamos dispuestos, y lo estamos haciendo, de salir del sistema bancario y conseguir financiamiento a largo plazo. Ya hemos hecho uno, no a largo plazo, pero este año Fecovita, el año pasado, en acuerdo con las mutuales, hemos conseguido un financiamiento en dólares, 3 millones de dólares, a tasa cero en dólares, a través de las mutuales. No para Fecovita, para los productores, para todos los insumos, para financiarles los insumos al productor. Bueno, eso lo hemos hecho a lo corto plazo, porque ese financiamiento en dólares a tasa cero, Banco Nación 8%, tasa cero, en la Argentina misma, lo hemos logrado para un año. Bueno, ahora estamos trabajando y con posibilidades de conseguir financiamiento en dólares a 5 o 6 años. No sé si tasa cero, pero una tasa del 1 o el 2%, que ahí sí se podría pagar. Lo que es impagable es una tasa del 8% en dólares. Es impagable. Bueno, rápidamente, perdón, que ya nos tenemos que ir. Está bien, no iba a hacer ninguna pregunta, Laurita, me iba a despedir nada más. Bueno, Gracias. Ismael, gracias. Quédate, hay una pregunta de María Soledad, que también en función de que tiene que terminar con lo del diario, con respecto a la alobesia, volver al tema de la alobesia, ¿pueden explicar qué pasó con las bodegas que no funcionaron como agentes de retención? ¿Quiénes son las que no pudieron pagar o que no pagaron la alobesia? Es un dato que tiene el gobierno provincial. Nosotros sabemos que hay como muchas bodegas que tienen viñedos propios, obviamente no han sido agentes de retención propia, algunas, otras deben haber pagado, pero ese dato concreto de cuáles han sido lo tiene el gobierno provincial.
En esto, nosotros somos claros en esto, cada uno tiene que cumplir su obligación. Si una bodega no paga, bueno, el Estado tiene que actuar para que pague. Eso está igual que el derecho de agua. Los productores no pagan. Bueno, para eso está el Estado. Tiene la obligación del Estado de actuar. Tiene la obligación de actuar y blanquear la economía también. Porque no puede ser que cada vez tengamos más economía en negro. Es un drama, pero otra vez volvemos a las reglas claras. Si cada vez vamos a tener más economía en negro, las reglas no son claras. Cada vez que pueda, porque en una economía en negro, que hace más negro, zafa, y el que está dentro, como dicen, dentro del zoológico, muere. El caso del cooperativismo, somos blancos, no porque somos buenos, sino que el sistema, en cierta forma, nos obliga a ser en blanco. Y bueno, pero es también como tiene que funcionar la Argentina, si no caemos en estas cosas, que se cae el plan de Lobesia porque la excusa es que una bodega no paga. No, esa excusa para mí no es válida. Porque el gobierno tiene todos los instrumentos para exigirle que pague y hacer el plan Lobesia. Bueno, perdón, el tema Lobesia, Laura, un tema que me faltó comentar, que el sector cooperativo también asistió a los productores en otorgarle financiamiento de los insumos para la Lobesia, para combatir la Lobesia, en un operativo conjunto para que les salga más barato y pueda estar pagado en 12 meses y poder cumplir con las curaciones. Bueno, muchísimas gracias por el horario, perdón que nos hemos extendido, pero ha sido realmente muy importante, muy interesante la participación de cada uno de ustedes. Gracias a los que se sumaron desde lejos, desde cerca. Y bueno, no sé si queremos hacer levantar las copas, si ya la botella está vacía. Gracias por los helechos. Copa ya más o menos. Bueno, salud, esperemos que hayan muchísimas disfrutado. gracias por todo. Salud. Y a disposición, por supuesto, a seguir trabajando, y también les pedimos que traten de difundir el sistema cooperativo, porque creemos que es gran parte de la solución. No es la única, pero es gran parte de la solución, sobre todo en la vitivinicultura. Así que, salud. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Salud a todos. Muchas Buenas gracias. noches. Buenas noches.